de cambios, modificaciones a la ley de ajuste cubano. ¿Qué cambios serían, qué modificaciones y por qué? Gracias, Félix. Mira, durante la campaña yo fui muy explícito en cuanto a este tema de la ley de ajuste cubano. Yo sigo creyendo que hay que conservar la ley de ajuste cubano para que continúe existiendo una vía para aquellas personas que son perseguidas políticas en Cuba que puedan refugiarse en Estados Unidos. Pero para conservar dicha ley, yo creo que hay que reformarla. En el Congreso en este momento hay muchas personas que opinan que se debe derogar la ley completamente, dicen que la ley es obsoleta. ¿Pero la ley no está eliminada desde el año 97? No, yo sé que hay personas que están... Eso me han dicho abogados que se han sentado aquí en esta mesa. Yo estoy en contacto con los abogados de la Cámara de Representantes, los que redactan las leyes en este país que considera el Congreso. La ley de ajuste cubano es una ley activa que se aprobó en el año 66 y que el Congreso nunca... A raíz de Camarioca. Claro, y por tantos cubanos que se habían exiliado ya en Estados Unidos. Y la ley continúa siendo una ley vigente. Solo el Congreso puede anular o modificar la ley de ajuste cubano. Y esto yo lo he confirmado con los abogados de la Cámara. Yo sé que hay abogados aquí diciendo que la ley no existe. La ley sí existe. Y por la ley es que los cubanos reciben ese tratamiento especial que no recibe ningún otro asilado que llegue a Estados Unidos. Entonces, lo que estamos proponiendo para evitar que en el Congreso cobre fuerza esta corriente que quiere derogar la ley de ajuste cubano es modificar la ley para conservar esa vía y a la vez evitar el abuso de la generosidad de Estados Unidos. Vamos a ir con eso ahora. Sí, y tenemos que tomar en cuenta, Félix, que es una de las leyes migratorias más generosas en la historia del mundo. Estados Unidos ha sido muy generoso con la comunidad cubana. Más de 1 millón de cubanos de una u otra forma se pueden haber beneficiado de ella. Y creo que ahora nosotros tenemos que respetar el espíritu de la ley de ajuste cubano. Ahora, precisamente ahora que hablas del espíritu, voy con el espíritu ahora. Primero, quiero dejar esto bien claro. Hay una serie de abogados, conocedores a quienes respeto, no estoy diciendo que no respeten lo que estás diciendo, estoy dando los dos puntos de vista. Dicen que esa ley fue eliminada en el año 96 y que no es el Congreso, que es el presidente, el inquilino de la Casa Blanca, el que pudiera solamente derogar o hacer modificaciones o cambios sustanciales a esa ley de ajuste cubano. Eso es completamente falso. Estoy en comunicaciones a diario con los abogados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La ley, le podemos traer una copia de la ley. Lo único que la ley se autoderoga si el presidente de los Estados Unidos declara que hay una transición democrática en Cuba, igual que se derogan todas las sanciones, el embargo, todo cae si el presidente de los Estados Unidos declara que existe una transición democrática en Cuba. Yo no espero que eso suceda a corto plazo. Vemos que el gobierno cubano sigue reprimiendo, encarcelando, asesinando. Así que por ello yo insisto que sí tiene que mantenerse la ley, lo que hay que evitar el abuso de la ley, que también dicha ley ha resultado en muchos fraudes que se ha cometido aquí en el sur de la Florida, al Medicare, al Medicaid, personas que luego terminan en Cuba. Todo eso es lo que tenemos que buscar alguna manera de frenar y eso es la solución que yo estoy buscando. Hablabas anteriormente del espíritu de la ley. ¿Cuál es el espíritu de la ley? Por lo que leí, alguna de esas modificaciones sería que el cubano, a la hora de llegar, tratar de pedir el ajuste cubano, tenga que definir de una u otra forma que ha sido perseguido en su país. No tiene nada que ver con asilo político. El espíritu de la ley, el asilo político es uno y el tema de la ley de ajuste cubano totalmente diferente. Claro, pero el espíritu de la ley de ajuste cubano en la actualidad es que todo cubano que llega de Cuba está huyendo de una tiranía totalitaria, es perseguido político y por lo tanto existe esta ley tan generosa que sin hacer preguntas les otorga efectivamente una especie de asilo, un asilo generoso porque el cubano no se tiene que regir por las leyes de asilo. Si un colombiano que llega a Estados Unidos porque era perseguido de la FARC, por ejemplo, y se le otorga asilo, ese colombiano no puede regresar a Colombia hasta que no sea ciudadano de Estados Unidos. Si lo hace, puede perder su estatus como asilado. Entonces, lo que estamos buscando es una aplicación uniforme de las leyes de asilo de Estados Unidos y que los cubanos que llegan sin permiso al país, es decir, si un cubano llega con visa,
este cambio no le afecta. Pero el cubano que llegue a través de la frontera, a través de una embarcación, ese cubano tendrá que afirmar que ha venido ilegalmente a Estados Unidos porque es perseguido político y por lo tanto tendrá que regirse bajo las reglas del asilo político en Estados Unidos, que son aplicables a los venezolanos, a los colombianos, a los haitianos, a todos los grupos. De nuevo, a ver si entiendo bien lo que me estás planteando. En estos momentos, la ley, tú hablabas del espíritu de la ley, año 66, ¿no? Originalmente, el espíritu de la ley no estaba condicionada al asilo político. Según esa modificación, ¿cambiaría eso? El asilo político en la actualidad es implícito. Se acepta que todo cubano, las leyes de Estados Unidos, el gobierno interpreta que todo cubano es un asilado político, que tuvo que irse de Cuba por una situación política, no por razones económicas. Si fuera por razones económicas, los cubanos tendrían que emigrar como lo hacen todos los otros. En la práctica, entiendo, pero en la práctica hoy día, cuando se concede el asilo político, no tiene absolutamente nada que ver con la petición para la ley de ajuste cubano. Claro, es que técnicamente ni se concede el asilo político, se le da un parol al cubano, que es un permiso para estar legal en el país durante un año sin estatus, y al año y al día el cubano ya puede pedir la residencia permanente. Lo que estamos tratando de lograr para evitar tanto abuso que existe bajo esta ley, no es un secreto de que muchos de nuestros hermanos cubanos vienen, ¿no? La ley les da la vía para entrar en Estados Unidos, ser legales, que ningún otro grupo tiene ese beneficio de llegar ilegalmente a un país y ser legal inmediatamente. Entonces, sí, muchos cubanos luego al año regresan a Cuba, y entonces eso socava el argumento político, ¿no? O el estatus de refugiado político, que es el que entiende o implica la ley de ajuste cubano como existe en la actualidad. Ha habido a través de los años leyes similares que se han aplicado, por ejemplo, a húngaros, a vietnamitas también, cubanos por supuesto, y en el caso de algunos países también de Centroamérica, que de una u otra forma ha habido pues canales legales en los que personas de muchos de estos países... El TPS, que es algo diferente, eso es producto de desastres naturales, ciclones, terremotos, se puede otorgar el TPS, es una orden ejecutiva. Que eso es más bien económico y social, pero en los países de la ex Unión Soviética, Hungría, en el caso que estaba mencionando, es eminentemente un caso político. Sin duda. Un caso político. Sí, Estados Unidos tiene una larga tradición de ofrecerle albergue, refugio, a los que están huyendo de dictaduras, de regímenes comunistas. Y queremos conservar esa vía. Lo que queremos es evitar el abuso de esa vía. Y este proyecto de ley nos ayudaría a mantener una vía para cualquier cubano que se sienta perseguido, que quiera venir a Estados Unidos. La única diferencia es que si llegan a Estados Unidos sin permiso, tendrán que pedir asilo político. El asilo se les otorgará automáticamente y tendrán que regirse bajo las leyes de asilo. También, Félix, es muy importante porque las personas se preocupan. La ley no va a ser retroactiva. No es retroactiva. Cualquier persona que ya se encuentre en Estados Unidos se va a gobernar o se va a tratar bajo la ley actual, sin ningún cambio. En el caso que surjan esas modificaciones, ¿eso afectaría pactos migratorios, por ejemplo, las 20.000 visas? No. No tiene absolutamente nada que ver. Y si uno llega a través de una de esas visas, esta ley no se le aplica de ninguna manera. El que llega a Estados Unidos legalmente, con permiso, no tiene nada que ver con esta cuestión. Esto es para las personas que llegan sin permiso y cuando lleguen tendrán que pedir asilo político, se les otorgará automáticamente. ¿Por qué? Porque la ley va a continuar reconociendo. Pero entonces se convierte, Carlos, en una ley de asilo político, no en la ley de ajuste cubano. Es que la ley de ajuste cubano es, en efecto, una ley de asilo político, porque el cubano es tratado... Pero en blanco y negro no está puesto de esa forma. La interpretación puede ser esa. Es el espíritu de la ley. La ley fue creada para ayudar a los cubanos que estaban huyendo de la tiranía castrista. Y hoy en día aún hay cubanos que le están huyendo de esa tiranía y por eso queremos conservar la ley sin permitir el abuso de la ley. Estados Unidos ha sido un país tan generoso con nuestra comunidad y creo que ahora nos toca a nosotros proteger, velar por los intereses de este país.
y Estados Unidos debe gozar de una política migratoria coherente, equitativa, que no le conceda privilegios a un grupo sobre otros. Hay muchos hermanos colombianos, venezolanos que se preguntan por qué nosotros no tenemos estas oportunidades y son preguntas válidas, ¿no? Y la respuesta muchas veces es que sí, que en Cuba sigue siendo, aunque Venezuela ya está compitiendo, Cuba sigue siendo la única dictadura totalitaria en el hemisferio. ¿No fue Nicaragua en un momento, años atrás? También, pero en este momento es Cuba, aunque los venezolanos tienen un argumento muy fuerte, y por eso existe esta ley. Ahora, lo que queremos es frenar el abuso. No creo que ningún ciudadano de Estados Unidos, mucho menos un congresista de Estados Unidos, debe promover o aceptar que se abuse de la generosidad de este país. Algo que no sabe mucha gente, Carlos, a través de los años hablábamos de Camarioca, esto surge en el año 66, en la época de Camarioca, y ha habido distintas emigraciones o oleadas de cubanos que han llegado en distintos momentos aquí a los Estados Unidos. Por ejemplo, en el Mariel, cuando llega el Mariel, la ley de ajuste cubano no se aplicó en ese momento a los que venían por el Mariel, o sea, no ha sido específicamente para todos esos grupos. ¿Qué porcentaje de esos cubanos que llegan y se quedan en Estados Unidos después del año y un día, a través de la ley de ajuste cubano, qué porcentaje podemos decir que hace eso que dices tú, que regresan, que van a Cuba, que llevan dinero y que no cumplen con ese espíritu del que estamos hablando de la ley? ¿Un 1%? Yo no tengo la cifra exacta. Yo lo que sé que muchos cubanos, y esto no es un secreto, es evidente, no vienen por causas políticas. Vienen, como es lógico, como todos los inmigrantes del mundo, provengan estos de México, de Colombia, de Venezuela. Venezuela, repito, es un caso un poco diferente ahora, pero vienen para buscar oportunidades económicas, algo que yo aplaudo, ¿no? Y debemos sentirnos felices de que tantas personas quieran venir aquí a nuestro país, porque es la mejor economía del mundo y es el país más libre. Sin embargo, a los refugiados políticos se les debe tratar de una manera especial, y a los refugiados económicos o a los inmigrantes económicos también se les debe tratar de una manera uniforme. Y yo, siendo cubano-americano, no puedo justificar que a un cubano que quiera venir a Estados Unidos para buscar mejores oportunidades para su familia, se le dé prioridad sobre un mexicano, sobre un colombiano, sobre un peruano. No es justo, y este es un país por tradición de justicia, de equidad, de leyes coherentes, y en este momento hay una inequidad. Acabas de mencionar algo curioso, de leyes coherentes. Hay algo aquí que no es coherente. Te digo el porqué. Estás hablando de esas modificaciones a la ley de ajuste cubano. Entiendo tu punto perfectamente. Por otro lado, estamos en un gobierno cuya administración está flexibilizando los viajes, está abriendo puertas para que la gente vaya a Cuba, estadounidenses y cubanos. ¿No es contradictorio un mensaje con el otro? Y es aún más incoherente cuando consideramos que el gobierno de Obama, por una parte, está premiando al gobierno de Cuba, le está otorgando un alivio de las sanciones, y por otro lado está sancionando al gobierno de Venezuela cuando aquí... Con un día de diferencia, un día hizo un anuncio y al día siguiente hizo el otro de Venezuela. Así que efectivamente hay una gran incoherencia. Pero mira, muchas personas me han preguntado, pero el gobierno de Cuba dice tal cosa sobre la ley de ajuste, Obama está diciendo... Cuba dice, el régimen cubano dice que es una ley asesina. Sí, a pesar de que ellos se han beneficiado mucho también, producto de la ley de ajuste cubano, en parte por estas redes criminales que se establecen aquí y luego se refugian en Cuba, y el dinero termina en Cuba. Pero yo no puedo, como legislador que representa a esta comunidad que quiere avanzar los intereses de esta nación, yo no me puedo guiar por lo que dice el gobierno cubano, y tampoco me puedo guiar por lo que dice el presidente de los Estados Unidos, porque en cuanto a este tema de la política exterior en específico, ha sido muy incoherente y ha sido difícil seguirlo y entenderlo. En Medio Oriente igual, por un lado quiere negociar con los iraníes, sin embargo, bombardeó a Libia, donde estaba Gaddafi, y ahora Libia es un desastre. Tenemos aliados... Hay un factor económico que se llama petróleo. Bueno, el petróleo está detrás de todo. Pero también en Egipto socavó la dictadura de Mubarak, que yo no apoyo a ninguna dictadura, pero entonces en Irán, cuando hubo esas protestas masivas,
se mantuvo silente. Así que hay una gran incoherencia. Yo no me puedo guiar ni por Barack Obama ni por Raúl Castro. Yo tengo que hacer lo que prometí en mi campaña, que es velar por los intereses de mi comunidad y de este país, que es nuestro país y debemos tratar de protegerlo lo más posible. Carlos, te pido que te quedes, vamos a una pausa. Quiero regresar y hablar un poco más de lo que ha pasado de diciembre para acá, el anuncio de Barack Obama, el intercambio que se hizo en su momento de un contratista por espías, embargo, en fin, toda una serie de temas. ¿Cómo no? Vamos a la pausa, volvemos. Esta noche, Rosa María Payá